Ahora vamos a entrar al tema de ciclos. Vamos a empezar con el ciclo while. El ciclo while nos permite ejecutar una instrucción o una serie o un bloque de código siempre que una condición sea verdadera o se cumpla. Por ejemplo, pensemos en que le hemos solicitado al usuario que ingrese un número. Vamos a crear una variable número y la voy a solicitar a través de un input. Acá le voy a decir ingrese un número. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a decirle que mientras, bueno, vamos a convertir ese número a float para poder tratarlo como un número y no como un texto. Entonces, yo aquí puedo decirle, tengo una expresión lógica que dice, si el número que se ingresó es mayor a 0 o mayor o igual a 0, entonces pida nuevamente el número. ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuando el número no sea mayor o igual a 0, es decir, que sea menor a 0, es decir, negativo, simplemente termine, salga. Entonces aquí lo que voy a hacer es decirle ingrese un número. ¿Ok? Entonces voy a ejecutar esto y acá me va a decir ingrese un número. Aquí le voy a decir que es 6. Voy a dar enter, me dice ingrese un número, voy a decirle 9 y así se va a quedar hasta que yo le ingrese un número negativo. Entonces voy a decirle acá, por ejemplo, que quiero ingresar el menos 9. Enter. Miren que ahí finalizó. ¿Ok? ¿Por qué solicité dos veces este ingresar número? Porque acá lo solicito, si él ingresa el número negativo de una vez, pues no entra al ciclo. Miremos, si ejecuto aquí y le digo de una vez que mi número es menos 9, bueno, ahí agregué un dato incorrecto. Voy a decirle menos 9. Miren que ya termina el ciclo. Es decir, él viene aquí, solicita el valor, hace la pregunta de si ese número es mayor o igual a 0. Si lo es, sigue pidiendo números. Si no lo es, simplemente termina la ejecución. Nosotros también podríamos decirle que cuando termine con el else, podemos decirle si no, es decir, si ya no se cumple la condición, yo puedo decirle aquí print ya no es true, o sea, ya no es verdadera la condición, o que se ingresó un número negativo. Se ingresó un número negativo de esta manera. Entonces, si ejecuto aquí e ingreso un número cualquiera, sigue pidiendo. Y si le ingreso un número negativo, acá me dice si ingresó un número negativo. Entonces miren que este else también nos funciona cuando estamos trabajando con estas estructuras, digamos, de control que son distintas a las que ya conocemos. Entonces, recordemos entonces, este es un ciclo que se va a ejecutar un bloque de código mientras una condición se cumpla o retorne true o sea verdadera. Así funciona el ciclo while. También dentro podemos tener estructuras de las que hemos trabajado. Por ejemplo, hacer una pregunta. Si el número es igual a 10, por ejemplo, haga tal cosa. Si el número es igual a 10, diga print se ingresó el 10. Se ingresó el 10, por ejemplo. Entonces voy a ejecutar acá. Voy a ingresar números normal, el 7, el 9 y el 10. Vean, el 10. Aquí dice se ingresó el 10. Si ingreso otro número, sigue. Si ingreso un número negativo, por ejemplo el menos 10, simplemente termina. Se ingresó un número negativo. Todo eso lo podemos hacer, podemos agregar el else, o sea, sin ningún problema. En resumen, esta estructura de control nos va a permitir ejecutar una serie de bloques de código siempre que la pregunta que se haga o la condición sea verdadera. Está compuesta por dos
cosas: la pregunta o condición y el bloque de código que se va a ejecutar si esa condición se cumple o es verdadera. Entonces, ahí vemos cómo podemos trabajar el ciclo while. Ahora, hay una forma corta de ejecutar este ciclo. Entonces, esa forma corta es similar a como hacíamos con el if corto. Básicamente aquí yo podría simplemente solicitar un número y decirle que si ese número es, por ejemplo, mayor a 0, haga algo. Entonces voy a decirle, por ejemplo, nu igual a 7, una cosa así, a 7, ¿sí? Y al final puedo decir que me imprima lo que hay en nu. Por ejemplo, voy a decirle print, aquí uso punto y coma y le voy a decir imprímame nu. Lo otro que puedo hacer es simplemente decirle, bueno, número es igual, nu es igual a número menos 1. O sea, réstele 1 al número que ingresen e imprímalo. ¿Ok? Entonces aquí, miren lo que voy a hacer. Voy a ejecutar esto, me dice un número, voy a ingresar el 1, doy enter. Y lo que está haciendo en este momento es restándole a ese número que ingresé, pero esa condición se va a quedar infinita, porque aquí no le dijimos que debe salir. O sea, en ningún momento le dijimos, bueno, luego de eso, salga. Voy a detener aquí para no tostar el computador. Pero básicamente, ¿qué sucedió? Ingresamos el número 1. Luego acá lo que hicimos es decirle 1 menos 1 es 0. O sea que aquí se guardó el 0 y estamos imprimiendo el 0 acá. Pero lo estamos imprimiendo de forma infinita. Entonces así no nos va a funcionar. Hay una forma de salirse del ciclo y para eso se utiliza la palabra reservada, por ejemplo, break. Break, o sea, detente. Si ejecuto esto, voy a ingresar el número 2, por ejemplo, voy a dar enter y miren que ahí simplemente se sale, se hace el proceso y termina el ciclo, se sale del ciclo. Ingresé 2, menos 1, me da 1 y simplemente termina. Aquí utilizo punto y coma. Si yo quito esto de aquí, me va a sacar error. Entonces aquí sí es necesario porque estoy trabajando en una sola línea de código. Entonces, de esta manera podemos trabajar con lo que es el ciclo while.